Dice así Zacarías capítulo 1, versos 7 al 11. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: Hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Le compartí a los pastores y a los hermanos que a partir de este punto un poco el libro de Zacarías se me hace muy desafiante, porque la palabra con la cual nosotros abordamos empieza en un recurso, por medio de recursos, de visiones, y que obviamente siempre va a estar el peligro de espiritualizar en demasía o equivocadamente, pero hay que interpretar estas visiones o estas imágenes con escritura, y ese va a ser nuestro seguro para no darle una interpretación que no le corresponde al texto. Pero en fin, hermanos, el título de este sermón es: El ángel de Jehová se muestra vigilante en la visión. Entiendo que ese es el propósito del Espíritu, mostrarnos al ángel de Jehová vigilante en medio de la visión. Vamos a estar dividiendo, como de costumbre, en 3 puntos. Nuestro primer punto va a tocar los versos 7 y 8. El segundo punto va a tocar el verso 9. Y finalmente nuestro tercer y último punto, los versos 10 y 11, para finalmente buscar aplicaciones directas para nosotros. Pero en fin, hermanos, esta es una visión general del plan de redención a su contexto más cercano, pero así también lejano, revelado por medio de una extrapolación del plano terrenal a lo espiritual. O sea que pasamos de estar contemplando a Zacarías en su entorno, en su contexto, tiempo, espacio, a verlo dialogar o hablar en medio de la visión. Entonces, por eso es que presento esto, una extrapolación del plano terrenal y temporal a lo espiritual y atemporal. Pero en fin, nuestro primer punto: una visión en la noche. El profeta ve la visión y pregunta, obviamente, ¿verdad? Y es un poco la manera también en la que nosotros nos acercamos a las Escrituras. Leemos la palabra y buscamos entenderla. El texto dice: a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo. Y este es el contexto histórico, están marcados en un tiempo-espacio. Y la visión comienza así: Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. La traducción NTV creo que nos ofrece prácticamente una interpretación en un lenguaje mucho más claro, ¿verdad? Pero creo que es acertada. Traduce de esta manera la NTV: 3 meses después, y lo aplica a nuestro calendario, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Iddo. En una visión durante la noche, vi a un hombre montado en un caballo rojo, esto sería alazán, ¿verdad?, que estaba entre unos arrayanes, esto sería en la hondura que dice ahí. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Obviamente está fechado, está enmarcado en un tiempo.
El profeta registra con precisión el día de la visión, el 24º, dice el texto. No hay en esto casualidad, sino intención. O sea que no es un dato irrelevante o que simplemente de relleno al texto. En el Antiguo Testamento las fechas no son simples marcas de calendario, sino el marco de la revelación. Establece el marco de la revelación. El día en los profetas señala el momento en que Dios irrumpe en la historia. Zacarías quiere que el pueblo recuerde el día en que Dios habló de nuevo después de un largo silencio. O podríamos decir que para que el pueblo recuerde el día de su visitación. El número 24 aparece de hecho 3 veces después de la primera exhortación profética de Zacarías 1:1. Y 2 meses después de la última palabra de Ageo, 2:20 está la referencia. Esto nos sitúa en una secuencia providencial. Dios levanta a 2 profetas, Ageo y Zacarías, para alternar voz y visión, reprensión y consuelo. En Ageo 2:18 también se menciona el día 24 del mes noveno, fecha en que el pueblo había comenzado la reconstrucción del templo. Ahora exactamente 2 meses después, en el día 24 del mes undécimo, Zacarías recibe la primera visión nocturna, lo que indica que la obra física del templo había comenzado, pero Dios ahora edificaría la fe del pueblo con promesas espirituales. Y es que con cuánta facilidad, hermanos, y esta ya es un poco una aplicación, siempre hacemos este ejercicio, espero que siempre estén advertidos de esos saltos que hacemos, de pasar de una exposición del texto a algunas aplicaciones, porque hacerlo al final siempre va a costar más para mí, porque recordar en qué momento esta aplicación de dónde sale. Si solamente hacemos aplicaciones al final un poco, entonces por eso me inclino por hacer aplicaciones también en medio de la exposición. Y es que, hermanos, con cuánta facilidad nosotros podemos enfocarnos tanto en cosas terrenales como la edificación del templo, ocuparnos de estas cosas y descuidar aquellas que son espirituales. Pudiéramos cambiar la esfera y ponerlos en un plano familiar, y la mamá puede ocuparse mucho de la casa, el papá puede ocuparse mucho de trabajar, pero olvidan lo más importante. Aunque ambas cosas son mandatos espirituales, que uno se ocupe de sus propias responsabilidades como papá y mamá, sin embargo, no pueden descuidar la parte espiritual, porque al hacerlo también hay negligencia, por más que se esté haciendo bien lo otro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender el propósito del Señor para con lo que Ageo empezó y con lo que continuó haciendo Zacarías? Con Ageo se ocuparon más bien de ser impulsados y fueron exhortados de hecho para la reconstrucción física del templo. Pero Zacarías se ocupa más del aspecto espiritual. Ya empezaron la reconstrucción, pero estaban comenzando a descuidar la parte espiritual. Por eso decía que con cuánta facilidad caemos en la trampa de ocuparnos de cuestiones más terrenales que espirituales. No que la reconstrucción del templo no sea importante, sino que perdamos de vista aquello que es más importante, lo espiritual. De hecho, fue un problema para los fariseos de su tiempo. Ellos creían que estaban agradando al Señor guardando la ley. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Que olvidaron lo más importante de la ley. Sí, ustedes hicieron bien en diezmar la menta, el eneldo y el comino. Pero ¿qué pasó? Olvidaron lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe, dice el Señor en Mateo 23. Justamente ese fue su reclamo. Y yo entiendo que aquí hay una armonía en cuanto a su propósito entre Ageo y Zacarías. Los dos son importantes, aunque no podían descuidar lo espiritual solamente creyendo que hacían bien, enfocándose en lo material. Su palabra no irrumpe cuando el pueblo imagina, sino cuando la divina providencia responde a los designios del Altísimo. El calendario del cielo no se ajusta al desánimo o al ánimo del hombre, sino a su propósito eterno. Y esta mañana me compartía un pastor que no les conocen ustedes, pero me tocó conocerle hace un tiempo atrás.
y me enviaba una reflexión bastante interesante y oportuna para con la predicación de esta mañana. Y es que mucho cristianismo tiene al Señor como el genio de la lámpara, y que las oraciones o nuestras oraciones son como frotar esa lámpara. Entonces sale el genio y te cumple tu deseo. No funciona obviamente de esa manera. Nosotros, si bien podemos definir de esa manera la doctrina, sin embargo en ocasiones pudiéramos caer en ese concepto de tener al Señor no como el Dios Todopoderoso que cumple su designio, sino como el genio de la lámpara a quien nosotros acudimos para que Él cumpla nuestros deseos. Y no es así. También nos da una referencia en el mes de Sabat, y no vamos a pasar por alto este detalle que las Escrituras nos presentan, porque es parte del mensaje. Y si bien en ocasiones podemos prestarle más atención a un aspecto o a un tema o a una palabra de un texto, hermanos, no podemos nosotros, si pretendemos una exposición exhaustiva, ignorar o pasar por alto de estos detalles. ¿Y por qué digo esto? Dice que es en el mes 11, en el mes de Sebat, y corresponde aproximadamente, traspolando nuestro calendario, al mes de enero y febrero de nuestro calendario. Era un tiempo de invierno en la zona de Palestina, mucho frío, la tierra seca, poca producción. ¿Y por qué esto es relevante? Porque es un tiempo de sequía, es un tiempo incluso hasta de angustia, de escasez, de estrechez, de dificultades que nos presenta obviamente un clima seco y frío. Y sabemos que estas cosas cambian el ánimo a las personas. No debiera ser así, por cierto, pero es así. Tristemente, hermanos, este tipo de cosas o de elementos se ve en un grado aún más pecaminoso. Yo no sé si ustedes en ocasiones les tocó tratar con personas de esto, o tal vez el Señor haya tratado con ustedes estas cosas, de que hay personas que al no tener recursos económicos o al estar más corto en un mes o en un periodo determinado, es como que se vuelve más antipático, es como que se vuelve más desagradable, amargado, argel o antipático, porque tiene esto o no tiene esto. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado. Nuestro ánimo no puede estar sujeto a este tipo de cosas. Nuestro ánimo tiene que estar sujeto a Cristo, a sus promesas. Y aun cuando nos toque padecer, nosotros no tenemos por qué reaccionar de manera antipática. Hay gente que porque le duele la cabeza, el mundo entero le tiene que doler. Eso también es pecado. Eso es creerse un poco el ombligo del mundo. Y ahí no aplica con que eso que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. No, ese es el sentido, hermanos. Sí, claro, uno se tiene que compadecer por la aflicción del otro. Lo que yo no estoy atacando eso. Lo que yo estoy atacando es que la persona porque le duele su dedo meñique, el resto del mundo también se tiene que doler, como exigiendo eso. Eso sí es perverso. Eso sí es perverso. Y ahí les pongo un ejemplo tal vez un poco doméstico para entender el propósito de este dato que tenemos aquí. Era un contexto bastante agrio tal vez. Para aquella gente que aprendió a deleitarse solamente en su casa, en artesanarlas. Porque si bien se arrepintieron de ese pecado y fueron a la reconstrucción del templo, con cuánta facilidad, hermanos, se vuelve a caer en el mismo pecado. Y es que, hermanos, si uno transita por un surco y uno quiere cambiar de surco e irse hacia otro lado, ¿qué debe hacer? ¿Hacer otro surco nada más? No, eso es parte, ciertamente. Debe tapar este surco por el que estuvo continuando, porque con mucha facilidad va a caer otra vez en el mismo surco. Va a caer otra vez, va a volver al mismo surco. Y aunque cambió de dirección por un instante, volvió a caer al antiguo surco. Esta es una época en que la tierra permanecía dura, los campos desnudos y las labores agrícolas cesaban por el frío. En otras palabras, Dios habló en un tiempo de escasez, de esterilidad y de muy probablemente antipatía en muchos en medio del pueblo. El Señor habló de esta manera. Ciertamente nosotros padecemos
todas las aflicciones del cuerpo, y un creyente sí puede estar afligido porque hay escasez en su casa. Y la Escritura, ¿qué dice cuando nos encontramos en ese contexto? Haga oración, dice. No es sea argel. No es sea antipático o antipática. No, dice haga oración. El que esté triste, haga oración. Y el que esté alegre, cante alabanza. No hay una intermedia ahí donde puedo hacer lo que yo quiero. Fíjense, hermanos, cómo las Escrituras, como el Señor es Señor también de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo. Debe ser Señor de nuestro estado de ánimo. Y no podemos nosotros permitirnos esa clase de rabietas o de caprichos. Eso no es de creyentes. Menos de creyentes maduros. Menos todavía. Menos todavía. Dios habló en este tiempo tal vez para consolar a aquellos que estaban afligidos, pero rindiéndose delante del Señor, no sometiéndose a sus caprichos, y también corrigiendo a aquellos que pudieran estar ya amargos para con los demás, ¿verdad? En ese tiempo el Señor habló. Viene a ser como, de hecho, una metáfora providencial. Cuando el hombre no pudo sembrar, Dios sembró su palabra. Es que me suena a una idea, no sé si les retumba a ustedes, hermanos, algún versículo con la frase que acabo de decir. Cuando el hombre no pudo sembrar, Dios sembró su palabra. ¿Cómo es que dice el texto? No solo de, ¿cómo es? De pan parece que dice, ¿verdad? Sino de qué también vivirá el hombre. De la palabra del Señor. Aquí tenemos el sentido de este dato tan anecdótico, pudiéramos decir, en el mes de Sebat. El Señor dio su palabra. El Señor dio su palabra para sostener a sus escogidos, a los piadosos, y también para recordarles a los que estaban cayendo en esa amargura de espíritu porque tiene menos pan o porque tiene menos aquello. Es que, hermanos, estos versículos, estas promesas del Señor tienen que hacerse carne en nosotros. En otro lado de las Escrituras también encontramos que dicen: no he visto justo, ¿qué cosa? Desamparado, dice. Fíjense, hay promesas del Señor para el creyente y la estamos viendo aquí en Zacarías cumplirse. El que el Señor es fiel para con su palabra misma. Dice en el año segundo de Darío. Esta es una referencia, obviamente, que establece un marco político del exilio de Judá. Esta referencia nos sitúa más o menos aproximadamente en el año 520 antes de nuestro Señor. Es teológicamente significativa también este dato, no es para nada anecdótica. Pues nos dice, no sé si se me unen mucho las palabras, mi dicción tiene que mejorar. No dice en el año segundo del rey de Judá. Fíjense, yo creo que ahí ya pillaron ustedes cuál es el propósito, la intencionalidad de que esté plantado este dato aquí, en el año segundo del rey Darío. No dice en el año segundo del rey de Judá. Y nos establece el marco político en el cual se encontraba el remanente escogido del Señor. Porque no había ya rey davídico en el trono. Y a pesar de ello, el Señor no se alejó de su pueblo, sino que lo sostenía en medio de esa situación. Dios usa la cronología de un monarca pagano, Darío de Persia, para fechar su palabra al pueblo. Esto tiene dos implicaciones profundas. El trono davídico estaba vacío, pero el pacto no está roto. No se había abandonado. La monarquía terrenal había sido suspendida ciertamente, pero la soberanía divina no. Dios habla bajo el reinado de un rey extranjero para mostrar que ni la disciplina del exilio ni la pérdida de la independencia política anulaban el gobierno del Mesías prometido. Y más cosas también, porque sabemos nosotros de que Dios
inclina el corazón de los reyes. Daniel justamente dice que son como aguas repartidas en sus manos. El Señor usa a los reyes. El pacto davídico sigue en pie aunque el cetro esté temporalmente en manos de Darío, digamos en términos terrenales, nunca espiritualmente. Aunque el cetro esté en manos de extraños, la corona de David estaba guardada en el cielo y no perdida en la tierra. Cada palabra profética nos presenta un cruce entre lo temporal y aquello que es eterno. Así se nos enseña también que la revelación no flota sobre la historia, sino que más bien la encarna, la penetra y la santifica. La precisión del calendario profético, de hecho, es una proclamación silenciosa de la soberanía de Dios sobre el tiempo, el poder y la historia. Así, hermanos, también debemos nosotros entender el texto que nos dicen Hechos de los Apóstoles, que fue entregado por el determinado consejo de Dios. Cristo fue entregado a paganos. Pilatos se encargó de entregarla a la cruz. Fíjense. ¿Y qué estaba haciendo él? Sino cumpliendo el propósito eterno de Dios. Nada de estas cosas pueden pasar sin que esté cumpliendo el propósito de Dios. Y eso debe ser un conocimiento muy consolador para todo creyente. Aunque en su escena terrenal, en su contexto, no sea agradable. El creyente puede descansar en esto, en esta verdad, que Dios está verdaderamente en control de todo. No como un cliché que mucho cristianismo repite para justificar sus pecados o la disciplina que el Señor le está enviando. Avanzamos en el texto y encontramos que dice el profeta: vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo. Bueno, todo lo anterior, el verso 7 nos daba el contexto para la visión que ahora va a comenzar a narrar. Aquí comienza una sección de 8 visiones que se va a extender hasta el capítulo 6. Esta primera visión va hasta el cierre del primer capítulo, o sea, del verso 7 hasta el verso 21. Donde el tema es que unos jinetes informan a Dios, bueno, aquí le doy ya mi interpretación adelantada, sobre la situación en la tierra y piden al ángel que intercede por Jerusalén. Vi de noche y he aquí un varón que cabalga sobre un caballo alazán. Nos introduce en la primera de las 8 visiones que el profeta recibe, y es en la noche. Tampoco es un dato curioso nada más. No es un detalle menor. En la escritura, la noche es como un símbolo de exilio, de silencio divino, del aparente abandono. Israel había regresado del cautiverio, pero seguía envuelto en una noche espiritual, sin gloria, sin templo terminado, sin la evidencia visible del favor de Dios. El cielo parecía cerrado, de hecho. En esa noche donde Dios abre los ojos de su profeta, y no durante el día, no en la posteridad, sino en la penumbra del desaliento. Porque de hecho no es extraño a la naturaleza humana sentirse vulnerable en la oscuridad, en la noche. Por lo general uno se siente más confiado durante el día. Así obra el Dios del pacto. No se revela cuando el hombre se siente fuerte, sino cuando todo parece perdido. Como en Génesis 5, cuando Abraham, envuelto en horror de grande oscuridad, dice las Escrituras, recibió el juramento irrevocable de la gracia. Como en Éxodo 12, cuando en la noche el ángel pasó, terror, hermano, cayó sobre todos ellos. Y la sangre en los dinteles los salvó. Como en Lucas 2, cuando los pastores en la noche oyeron la voz celestial. Pero así también fue en la noche en que José fue advertido para escapar con María y el Verbo encarnado a Egipto. Fíjense, siempre fue en ese contexto. Siempre fue en la noche. La visión en sí
el cual está entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Hermanos, estos son los primeros actores que aparecen. Son, por un lado, podemos dividir claramente, según las escrituras, en dos grupos. Por un lado, un varón que cabalga un caballo alazán entre los mirtos. Es distinguido de esta manera. Y por otro lado, acompañados de otros jinetes en distintos caballos. Alazán, que de hecho un color rojizo, un poco oscuro, canela dirían algunos. Overo, que pueden ser de variados colores, matizados y blancos, ubicados en un valle o cañada profunda de abundante follaje. Claramente el relato de la visión nos presenta a uno que comanda sobre los otros, como un varón de guerra escoltado por su escuadrón o un rey escoltado por su guardia personal. Ese hombre no es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová, la manifestación preencarnada del Hijo Eterno, el mediador del pacto, y está entre los mirtos, en cuya fragancia se presenta el Salvador, símbolo de paz y de gozo para quienes lo reciben. Esa es la manera en la que Zacarías experimenta esta visión. Esta visión no es aterradora para él, sino más bien es agradable, es consoladora. Fíjense, Zacarías, consciente de la estrechez espiritual en la que estaba el pueblo y también físicamente, recibe esta visión y su corazón obviamente es aquietado. Podemos decir, refrescante a su corazón, a su espíritu. De esta manera recibe la visión. De hecho, en la antigüedad y en el Antiguo Testamento, esta planta, el mirto, es una planta cuya fragancia es agradable, es olorosa y simboliza la paz. De hecho, un poco saliéndonos de eso, y podemos inferir al menos de que también esa es la intención cuando se fabrica coronas mortuorias. Se utilizan muchas veces, y muchas de ellas se utiliza esta planta, el mirto se utiliza, muy parecida al jazmín también. ¿Y cuál es su sentido? Uno pudiera decir, y paz en su tumba. Obviamente aquí no hay muerte, no es en ese contexto, pero el punto en común es la paz, comunica sosiego, tranquilidad, quietud. No se presenta sobre un monte, de hecho en una llanura, o en alguna altura, sino en la hondura, entre árboles humildes, pudiéramos decir, símbolos de un pueblo abatido, pero que aún vive. Cristo no nos contempla desde lejos, sino que habita en medio de su pueblo, contrito y humillado. Recordemos la palabra de Santiago, si bien ahí los dice en tono de reprensión, si nosotros lo tomamos como doctrina, hermanos, ¿qué dice a aquellos que deben acercarse al Señor? Antes de acercarse, ¿qué le dice? Humillaos pues ante Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Esa es la manera en la que uno debe acercarse al Señor. Esa es la manera en la que Cristo se acerca a su pueblo. Y que se puede ver de manera contundente cuando es recibido. Cuando Él llega montado en un pollino de asna. Todo el pueblo lo adora a Él, humillándose el pueblo delante de Él. Dios se revela en la noche para sostener a un pueblo en tinieblas hasta que amanezca el día de nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos a nuestro segundo punto, el ángel que habla conmigo. Fíjense, nuestro primer punto nos hablaba de que fue una visión en la noche. Nuestro segundo punto, el ángel que habla conmigo. Y hay dos, hermanos, ángeles en este texto. No hay que confundirlo. Este es el ángel que responde al profeta
Su función es la de ser como un maestro e intérprete de la visión. Casi como personificando al Espíritu Santo también en el creyente, que nos guía a toda verdad, que nos enseña. Dice el texto del verso 9, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Entonces, el profeta vio la visión y en este segundo momento vemos que pregunta al ángel que hablaba con él. Y el ángel le dice, yo te enseñaré lo que son estos. La NTV de vuelta nos traduce de manera oportuna y dice así, le pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa estos caballos? Te mostraré, me contestó el ángel. Claramente hay un diálogo con un ángel, por eso titulo este segundo punto así, el ángel que habla conmigo. El profeta está frente a un misterio, pudiéramos decir, frente a un misterio divino. Y de muchas maneras esto también ocurre con el evangelio. Recordemos, hermanos, que el Señor predicaba su evangelio por medio de parábolas y no era claro para nadie incluso, ni siquiera para sus discípulos. Pero solamente a sus escogidos les fue enseñado. Y no a los otros, dice el texto. Marcos 4 podemos revisar desde el verso 9 al 12. Para que oyendo oigan y no perciban, dice. Para que viendo vean y no perciban. Para que oyendo oigan y no entiendan. Para que no se arrepientan y sean perdonados sus pecados. Fíjense, el evangelio es un misterio. Porque es espiritual. Y el que ha de discernir el evangelio lo ha de hacer espiritualmente. Por eso, hermanos, cuando uno no entiende el evangelio, cuando predicamos a alguien que no es capaz de entender, como si el Señor le estuviera diciendo, ¿por qué no reciben mi palabra? ¿Por qué no la entienden? Lejos de enfadarnos con esas personas, debemos tener compasión, porque no les fue dado. Y no que tampoco caer en un sentimiento equivocado de pensar de que se está cometiendo alguna injusticia con ellos, para nada. Pero al Señor le ha placido revelarnos a nosotros su evangelio y a ellos no. Y eso, de la revelación me estoy refiriendo a aquella que es espiritual, no simplemente memorizar un versículo como mucho cristianismo cree que es salvo por memorizar Juan 3:16. Pero nunca realmente lo ha discernido de manera espiritual. De hecho, vemos en el camino de Emaús, vemos este milagro un poco más de cerca. Porque a pesar de que el Señor venía enseñándoles y hablándole a ellos, revelándose a ellos, ellos no entendían. Hasta que el Señor abrió sus ojos. Les abrió el entendimiento, dice. A pesar de que muchos versículos antes le estaba diciendo de que esto es lo que estaba escrito de Moisés en los profetas y en los salmos. Pero no entendían. Probablemente estos caminantes ya conocían las escrituras. Conocían los escritos de Moisés, de los profetas y los salmos. Pero el entendimiento no le había sido abierto. No le había sido dado. Cristo le estaba velado delante de sus ojos. Y esto un poco ocurre aquí también, porque el profeta Zacarías ve la visión, pero no entiende la visión. No entiende la visión. Por eso pregunta al ángel que hablaba con él, ¿qué son estos? Y el ángel que hablaba con él le dice, yo te enseñaré quiénes son estos. Zacarías acababa de ver una visión en la cual unos jinetes entre los mirtos estaban apostados en un valle. El profeta queda desconcertado, pudiéramos decir, al no entender cómo lo estaría cualquier hombre ante un despliegue simbólico de naturaleza celestial. Su reacción fue, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Es una reacción natural, pero fíjense que no es una reacción violenta, indecorosa o irrespetuosa, sino que dice, ¿qué son estos, Señor mío? En humildad. Buscando aprender, buscando que, casi como rogando incluso pudiéramos decir, ser enseñados.
No es una curiosidad morbosa como si uno quisiera, como cuando uno pudiera querer enterarse de algún chisme, sino más bien de perplejidad reverente. No está cuestionando la revelación, no está reclamando porque la dio, sino está pidiendo, rogando, como rogando que sea enseñado. Y al rogar, confesando su incapacidad para entenderla por sí mismo. Y hermanos, esto es poco humano. No se ve mucho. Porque incluso yo diría que a veces pasa entre creyentes de que uno recibe un conocimiento que no conocía de las Escrituras, y siempre nos puede pasar eso, ¿eh? Siempre nos puede pasar. Pero ¿qué pasa? No. Yo no puedo decir que yo aprendí de él. Yo voy a leer otro lado. Y voy a investigo. No, yo aprendí de otro. De un maestro del siglo XVII. O de un video de un predicador encumbrado de hoy. ¿Cómo yo voy a aprender de él? Ese sería un pecado contrario, como un antónimo de lo que aquí el profeta está mostrando como una virtud espiritual, que es humildad. Es humildad. Es como, hermanos, si ustedes, por ejemplo, de aquí a 20 años, digan de que en todos los años que estuvieron congregados en tal iglesia, nunca nadie les enseñó nada. Nunca aprendieron nada de sus hermanos ni de sus pastores. Siempre lo aprendieron todo de otros, de libros, claro, porque son gente más elevada. ¿Qué te va a enseñar el pastor o los pastores? ¿Qué te va a enseñar? O un pastor, ¿cómo puede ser enseñado por otro pastor? La gente le llama complejos de inseguridades, de inferioridad. Yo le llamo pecado, de orgullo. Yo le llamo pecado. El profeta no está abriendo el corazón. Fíjense que él es el que escribe. Y no se avergüenza de mostrar su incapacidad. De mostrar cuán dependiente es del favor de Dios para aprender. Y de aquel que es puesto por Dios. Porque el ángel que habla con él no es que vino por su propia cuenta. Dios envió a este ángel para que hablase con Zacarías. O sea que es un enviado por Dios. Ustedes sabrán a quién Dios les envía para hablarles, para enseñarles, para instruirles. Ustedes sabrán. Pero se ve esto aquí. No teme en confesar su ignorancia o su incapacidad para poder interpretar el texto. De hecho, en el lenguaje original, el verbo es amar, lo que se ve aquí. Introduce aquí una actitud de reconocimiento. El profeta se declara ignorante ante lo que no comprende. La revelación no se entiende sin mediación divina. Hermanos, hay mucha gente que puede filosofar de las Escrituras. De hecho, le pasás a un abogado o a alguien que estudia leyes, le pasás Éxodo 20 hasta el 23 y la persona va a comprender filosóficamente la ley, pero nunca la va a poder comprender espiritualmente, a menos que le fuese dado por Dios, le fuese dado un corazón nuevo y el Espíritu Santo obrase en su corazón. Esto puede ser una realidad que a veces nosotros perdemos de vista. Nuestra dependencia del Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad. Y que sin ella, sin su auxilio, sin su obra, no podemos comprender las Escrituras, aunque ya seamos salvos. ¿Con cuánta facilidad podemos equivocarnos? Y no estoy hablando de que uno no sea salvo. No, un creyente salvo por el Señor no comprende las Escrituras. Probablemente se olvidó que depende de esta mediación divina, del Espíritu Santo que intercede y que nos guía a toda verdad. Sin ella no podemos comprender sabiduría. Por tanto, si uno se acerca a las Escrituras
y cree comprender el texto, ¿cuál debe ser su oración? Gracias, Señor, por concederme esto, el entender los misterios del Evangelio. Pero si uno abre las Escrituras y no comprende, ¿qué debe hacer? Rogar que le sea dado. Antes de ir a los comentarios, antes de visitar a los predicadores youtubers de hoy, debe buscar del Señor. Hermanos, lo que el Señor promete es que el Espíritu nos va a guiar, no que un predicador youtuber te va a enseñar. O un influencer, o ahora ni pastores ya son influencers nada más. No, hermanos, nosotros debemos buscar del Señor al momento de leer las Escrituras. Y puede ser un error porque hoy tanto abunda esto que por contagio incluso podemos caer en ese tropiezo. La revelación no se entiende sin mediación divina. Zacarías no se arroga la capacidad de discernir por sí mismo lo que ve. Apela al intérprete celestial, el ángel que hablaba conmigo. De este modo, el texto nos enseña que toda comprensión espiritual, verdadera comprensión espiritual, depende del acto condescendiente de Dios que nos enseña su palabra a través de sus siervos. Vemos entonces al ángel que cumple este rol o esta función casi como en representación de la obra del Espíritu Santo en todo creyente, en todo redimido. En la literatura profética y apocalíptica, el ángel intérprete cumple una función esencial. Lo vemos de hecho en Ezequiel 40, en Daniel 8, en el capítulo 9 y en Apocalipsis 1. El patrón es el mismo. Dios revela algo por medio de símbolos. El profeta o el que recibe, el que ve la visión, en Apocalipsis lo ve Juan, queda abrumado sin entender realmente lo que vio. Un mensajero celestial explica el sentido de esto. Este ángel llamado el ángel que habla conmigo aparece de hecho repetidamente en este libro del profeta Zacarías. En el capítulo 1, verso 13, 19, en el capítulo 2, verso 3, en el capítulo 4, verso 1, 5, 5, verso 10 y capítulo 6, verso 4. Él representa de hecho la función hermenéutica del Espíritu Santo en la economía de la revelación. Es el maestro, es el instructor, es el guía. Es el que decodifica la visión para que podamos entenderla. No es simplemente una guía, sino el medio divinamente ordenado para que el hombre entienda lo que Dios comunica. Así, cuando el ángel dice, yo te enseñaré lo que son estos, no está afirmando autonomía interpretativa, sino participando de la revelación divina como siervo, enseñando con una función, ministrando. En otras palabras, el conocimiento que Zacarías recibirá no es producto de la razón humana, sino de la iluminación celestial. No basta ver las cosas divinas, es necesario que el Señor nos abra el entendimiento para discernirlas correctamente. Zacarías ve, pero no entiende. Y esa tensión entre visión y comprensión es el corazón de la experiencia profética. En ella hay una pedagogía. Dios no solo se revela, sino que nos enseña. Zacarías reconoce su limitación y esa confesión abre la puerta a la instrucción divina. Porque de otra manera, hermanos, no le sería dado. Porque el Señor, ¿qué hace al soberbio? Le resiste y le da gracia al humilde. O sea que si nosotros tenemos la palabra profética del Señor en 66 libros, entre tapa y tapa, y nosotros queremos entenderla, ¿qué debemos ser? Humildes. Humildes debemos ser. Y si no la entendemos todavía, el Señor quiere que nos esforcemos más, porque seamos más humildes. Porque el Señor promete que al que pide, le será dado. Al que llama, se le abrirá. Y el Señor no miente. Pero no olviden la condición. Que el Señor resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, si uno no aprende, no, yo soy muy humilde. Pero sos perezoso.
tampoco te será dado, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y que también la pereza, hermanos, casi por implicancia lógica, termina siendo una manifestación de soberbia también, porque no quiere esforzarse. No quiere esforzarse por las cosas del Señor. Y Él es el que necesita, pero quiere que se le traiga a su mesa. Quiere todo fácil. Es también la pereza una manifestación, al menos así yo lo veo, de soberbia. A Él se le tiene que servir. Pero esa no es la clave espiritual. Debe esforzarse, debe humillarse, debe rendirse delante del Señor. Debe buscar hasta que le sea dado. Segundito, hermanos. La verdadera sabiduría comienza cuando el hombre admite su ignorancia ante Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2, versos 6 al 7. Esta actitud es radicalmente opuesta al espíritu de autonomía moderna que hoy se tiene. El conocimiento de Dios no se alcanza por deducción racional, sino por revelación interpretada por el mismo Dios en nuestros corazones. No es en nuestra capacidad, sino en su gracia. Así como el sol no puede ser visto, sino por su propia luz, así Dios no puede ser conocido, sino por la luz que Él mismo da. Y que permite que veamos, ¿verdad, hermanos? Nosotros podemos buscar un caso así, pudiéramos decir, crítico de esto. Y pasa justamente con Félix, que dice el apóstol Pablo, a pesar de que no pudo haber tenido mejor orador que el apóstol Pablo, dice, por poco y me persuade. ¿Qué fue eso que le faltó? El Espíritu, hermanos. No le fue dado. Racionalmente entendió. Quedó incluso, podemos decir, maravillado por la exposición de Pablo. Pero no le fue dado. No le fue dado. En la vida del creyente, este principio tiene una aplicación práctica. La Escritura solo puede ser comprendida cuando el mismo Espíritu que la inspiró ilumina el corazón. Dice 1 Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y fíjense, acá le define su propósito. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué contundente cita, hermanos. Zacarías entonces es un paradigma de la fe receptiva, que pregunta no por una incredulidad o curiosidad morbosa, sino por deseo de su corazón de conocer a Dios, de conocer su mensaje. La frase yo te enseñaré lo que son estos también nos introduce la idea de progresión en la revelación. Dios no descarga todo su conocimiento de una vez, sino que guía al profeta paso a paso. La visión de los jinetes que más adelante representarán la vigilancia de Dios sobre la tierra y la inminencia de su acción redentora será desglosada a través del diálogo. Esta dinámica, ver la visión, preguntar cuál es su significado y recibir la explicación, se repite en todo el libro, mostrando que la revelación no es un monólogo, sino es una comunión con Dios. Y es que en estos términos, hermanos, debemos nosotros también reconocer nuestra experiencia con los medios de gracia. Si nosotros estamos orando, es un acto de comunión con Dios. Si nosotros estamos leyendo su palabra, también
Así como cuando nosotros adoramos al Señor por medio de nuestras adoraciones, del canto de los himnos. Así todo el resto debe ser de esa manera. Estamos en comunión con Él. Somos conscientes que en su gracia nos permite estar delante de Él, adorándolo. Así actúa Dios con su pueblo. No lo abruma con verdades, sino que lo educa progresivamente. Cada visión, cada símbolo, cada respuesta progresiva prepara el corazón para entender el Evangelio que florecerá en su plenitud en Cristo. En el ministerio, Zacarías no interpreta por ingenio propio, sino por la gracia del Espíritu. Y la congregación, al igual que el profeta, debe ser instruida por la voz del cielo, no por las especulaciones humanas. En suma, Zacarías 1:9 no es una simple pregunta, sino una confesión de dependencia teológica. Dependemos de Dios. Es el acto de un profeta que ante la majestad de los misterios divinos se somete al Maestro Celestial. Este breve intercambio prepara el terreno para toda la serie de visiones que siguen y establece el principio rector del libro. Solo Dios puede explicar los caminos de Dios. El alma que pregunta con reverencia recibe con claridad. Junto al hombre entre los mirtos hay, de hecho, caballos rojos, alazanes y blancos. ¿Y cuáles serían sus significados? Uno también pudiera preguntarse. La visión es simbólica, no cronológica. El color y la multiplicidad expresan la diversidad de operaciones en la providencia divina. Estos jinetes representan los instrumentos de Dios, ángeles, poderes o eventos que recorren la tierra bajo su mandato, responden a su mandato. Nada escapa a su mirada. La historia no es un conjunto de casualidades políticas, sino un escenario donde Cristo, el jinete soberano, rige las naciones. No como en Job 1:7, donde Satanás se presenta de rodear la tierra y andar por ella. Aquí Dios muestra que Él tiene su propio ejército que vigila. El mal no patrulla libremente, de hecho pide permiso. Está bajo el control del rey que cabalga entre los suyos. Esta vigilancia continua encaja con la perspectiva amilenial que nosotros tenemos. Cristo reina ahora no desde un trono futuro en Jerusalén, sino desde su trono celestial, ejerciendo dominio espiritual sobre todas las cosas por amor de su iglesia. El apóstol Juan vio en Apocalipsis 6 una visión paralela. Los caballos que salen del trono del Cordero representan las fuerzas providenciales que ejecutan los decretos de Dios a lo largo de la era presente. De modo que la visión de Zacarías no anuncia un reino político restaurado, sino el reinado redentor ya iniciado, en el cual Cristo gobierna, pudiéramos decir silenciosamente para quienes no comprenden las Escrituras, el curso de las naciones hasta el día de su retorno glorioso. La tierra puede parecer tranquila, pero es un sosiego bajo supervisión divina. Hermanos, el ángel que hablaba conmigo, este es el intérprete celestial o ángel mediador. Su papel no es ser el centro de la visión, sino guiar, instruir y aclarar al profeta el significado de lo que ve. Zacarías le dirige la pregunta: ¿qué son estos, Señor mío? Y es este ángel quien le responde: yo te enseñaré quiénes son estos. El ángel aparece, de hecho, a lo largo del libro, como habíamos ya mencionado, y actúa como intérprete. No es el protagonista de la visión. El protagonista de la visión es el ángel de Jehová, a quien le rinden parte los otros jinetes. Dice 1 Corintios 2, pero desde el verso 10 que aún no hemos leído. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Zacarías, por tanto, habla con el ángel intérprete, pero el contenido de la revelación proviene en última instancia del ángel de Jehová, es decir, del Cristo
preencarnado. Esto ilustra el principio de toda revelación redentora. El Padre envía la palabra, el Hijo envía la palabra, entiéndase entre paréntesis, el Hijo, el Espíritu, representado en el ángel intérprete, ilumina y aplica esa palabra al corazón del profeta. Así, incluso en esta visión encontramos reflejado el misterio trinitario de la revelación divina. Dios habla, el Hijo se manifiesta, se da a conocer y el Espíritu interpreta. Así llegamos a nuestro tercer y último punto, ya enfocándonos más ya en el ángel de Jehová entre los mirtos, versos 10 y 11. Este es el ángel comandante en jefe y su escuadrón que le acompaña. Es quien se revela al profeta por medio de la visión. Él es el personaje principal en la visión. Es él quien se revela a través de ella, a través de la visión y de la obra del intérprete al corazón del profeta. Dice el texto: y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. La NTV nos traduce de esta manera: entonces el jinete que estaba entre los arrayanes le explicó: son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor que se encontraba entre los arrayanes: hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. Ese fue el informe. Hermanos, aquel varón que estaba entre los mirtos, lo que parece una descripción de caballos y jinetes se convierte en realidad en una declaración majestuosa acerca del gobierno soberano de Cristo en medio del mundo y de su cuidado vigilante por su pueblo. El Cristo de la hondura, porque allí aparece en la revelación, este varón no es un mensajero común, es el mismo ángel de Jehová mencionado en el versículo 11, que se identifica como la figura central entre los mirtos. Los mirtos, como ya habíamos hecho alusión, son plantas aromáticas que de alguna manera simbolizan de que esta visión es agradable al profeta, que no debe temer. Y simbolizan a Israel en su estado de humillación, un pueblo quebrantado, pero aún fragante ante Dios. Si estaba siendo atribulado, porque tampoco era fácil, los pueblos circundantes también le seguían atacando. Por tanto, el hecho de aquel varón que esté entre los mirtos es profundamente teológico. Dios, en la persona del mediador, en la segunda persona, habita en medio de su pueblo abatido. No gobierna desde la distancia ni desde la cumbre del poder imperial, sino desde la hondura, dice, el lugar de la aflicción. Y qué contradictorio esto sería para especialmente los que tienen una postura postmilenial, que ellos creen que la iglesia entra en un siglo de oro donde cada vez va a ser mejor las cosas, y esto es falso. De hecho, porque el Señor nos advierte de que si queremos vivir piadosamente padeceremos y que el mundo nos aborrecerá por causa de su nombre. Es un entendimiento triunfalista, pero realmente basado en una mala interpretación de las Escrituras. Una mala interpretación, no que la Escritura esté mal. De hecho, lo que nosotros debemos ver aquí es una teofanía del Hijo de Dios prefigurando su futura encarnación. Este varón no puede ser otro que el Hijo de Dios, quien aún antes de hacerse carne se mostró como protector y cabeza de la iglesia. Es el Cristo que mora entre los suyos. Es Emmanuel, el Emmanuel del Antiguo Testamento, participando de su miseria o de sus necesidades, de sus aflicciones, pero al mismo tiempo dirigiendo la escena con autoridad divina. Se presenta mostrándose de esta manera para consolar a los afligidos, para sostener a los débiles. Estos son los que Jehová ha enviado. Se refiere a su escuadrón. La autoridad delegada. El varón interpreta para Zacarías el sentido de los jinetes. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer.
Y fíjense, es el mismo escuadrón que viene y le rinde parte a aquel que les envió. ¿Se entiende? Fíjense que el texto dice que estos son los que Jehová ha enviado. Jehová le ha enviado. Y ellos vienen a rendirle parte ¿a quién? A Jehová. El ángel de Jehová. A la segunda persona de la Santa Trinidad. Los jinetes no actúan por cuenta propia, sino que son enviados. Esto nos introduce un principio clave en la teología de la misión divina. Toda acción en el mundo parte del decreto de Jehová y se ejecuta bajo la autoridad del mediador. El verbo enviar es el mismo que se usa repetidamente en la Escritura para expresar misión divina, tanto de los profetas como del propio Mesías. Dice en Isaías 61:11 y repite la misma doctrina en Malaquías 3:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. De hecho, en este contexto, el verbo anticipa la economía trinitaria. Jehová el Padre envía, el ángel de Jehová, el Hijo, comanda, ejecuta sus planes. Los jinetes son sus mensajeros que le rinden parte. Y así ejecutan el propósito eterno. Estos enviados representan, según la mayoría de hecho de los comentaristas, los agentes providenciales de Dios, ángeles o fuerzas que velan por el orden de la creación, asegurando que los propósitos del Señor se cumplan en las naciones. Así, la escena ilustra la doctrina de la providencia universal. ¿Por qué pudiéramos decir? Porque Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Salmo 104:4. Nada escapa a la supervisión del cielo. Toda la tierra está recorrida, es decir, observada, medida, evaluada. La historia humana no es caótica, es un escenario bajo el control divino. Recordando de vuelta aquel texto que nos habla de cuando Cristo fue entregado por el determinado consejo. Al recorrer la tierra, el gobierno providencial de Dios, el verbo recorrer, tiene la idea de patrullar, moverse en misión de reconocimiento. No es un paseo casual, sino una vigilancia sistemática. Estos jinetes representan, por tanto, la mirada omnisciente de Dios sobre las naciones, ejecutada a través de sus ministros espirituales. Este mismo lenguaje aparece en Job 1:7, donde volvemos a recordar que a Satanás, que viene de rodear la tierra y andar por ella. Pero aquí el contraste es absoluto. Mientras Satanás deambula con fines destructivos, los enviados de Jehová recorren la tierra con fines providenciales y redentores. El Señor gobierna no solo sobre su pueblo, sino sobre toda la tierra. Aún los imperios paganos, como el del rey Darío, en cuyo año segundo se da esta visión, están bajo la inspección del reino celestial. Nada está fuera del control del Dios de pacto. Dios tiene sus ángeles que andan de continuo sobre la tierra para observar los designios de los hombres y asegurar que nada ocurra sin su permiso. Y podemos tomar un ejemplo de toda esta doctrina cuando Pablo se propuso ir a un lugar, pero alguien le impidió. ¿Recuerdan quién es ese alguien, hermano? Es el Espíritu. El varón entre los mirtos no solo interpreta, sino que dirige. Él recibe el informe de los jinetes y luego intercede por Jerusalén. Pero eso ya lo vamos a ver en el verso 12, Dios mediante, el siguiente domingo. Esto lo muestra como Señor de los ejércitos, un título que en Zacarías se repite constantemente. Él es el comandante supremo de la historia, el soberano que mueve a los mensajeros, que inspecciona la tierra y que aboga por los suyos. En otras palabras, el versículo 10 revela a Cristo como el Señor de la providencia, y en los siguientes 11 y 12 lo muestra como el intercesor de la redención. Las dos funciones están unidas. Gobierna el mundo por su poder, defiende a su pueblo por su gracia. Este versículo nos enseña tres cosas.
de consuelo y también de exhortación. Primero, Cristo no gobierna desde lejos, y esto es bastante consolador. Él está entre los mirtos, presente en medio de los suyos, aun cuando están en la hondura de la aflicción. La visión recuerda que la providencia no es una maquinaria fría, sino el cuidado personal de un redentor cercano. Segundo, el mundo está bajo vigilancia divina. Esto también debe ser consolador, pero al mismo tiempo exhortativo. Los reinos y los hombres creen moverse libremente, pero la tierra está siendo recorrida por los mensajeros de Jehová. Las fuerzas invisibles de su providencia ya están obrando, asegurando que su plan eterno se cumpla. Y aquí es como también podemos ver de que aquella doctrina que se sintetiza en el texto que dice de que se propusieron hacer el mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y tercero, el creyente debe descansar en el gobierno de Cristo. Aunque la tierra parezca reposada y quieta en su maldad, esto precisamente no es algo bueno aquí. Mientras el pueblo de Dios sufre la mirada del Redentor mediador, no duerme. Él examina, ordena y dirige todo conforme al decreto del Padre. Pero uno entonces pudiera preguntarse, pero si esta doctrina es así, ¿por qué el Señor permite que suframos o que pasemos por situaciones difíciles? Y es que, hermanos, esas cosas, probablemente nosotros en nuestra humanidad, y cuanto más dependamos de nuestra humanidad, no la vamos a entender. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, agradable. El Señor nos pone en esa situación justamente para que crezcamos, justamente para que nuestra fe sea probada por fuego y sea hallada más preciosa que el oro. Justamente es algo bueno. En ocasiones para mostrar un pecado oculto que está en nuestros corazones, y en otras para robustecer aún más nuestra fe, para así enfrentar a nuestros enemigos del alma. El Señor nos pone en esta circunstancia con propósitos redentores. Hermanos, Cristo aparece en la hondura, entre los mirtos. Este es símbolo de un remanente humilde, como quien intercede y vela por la restauración de su pueblo. Los jinetes regresan con un informe. Hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. A primera vista es un reporte de paz, pero a la luz del contexto es un reposo inquietante. Mientras las naciones viven seguras, Jerusalén está en ruinas. Es la aparente victoria de los impíos, el silencio del cielo ante la injusticia. Pero aquí surge el propósito del texto, mostrar que el silencio de Dios no es abandono, sino preparación. En el lenguaje del pacto, el reposo de las naciones es el preludio del despertar del celo divino. Dios ha permitido ese silencio para poner de manifiesto su fidelidad posterior. La historia no se detuvo, el Señor simplemente aguardaba el momento exacto para vindicar su nombre. En la economía redentora hay periodos de aparente inacción divina, como por ejemplo los 400 años de silencio. Y después, ¿qué ocurrió, hermanos? Las cosas más maravillosas que ocurrió en la historia de la humanidad. El Cristo vino. Son las noches del alma, son los tiempos en que la iglesia gime y el mundo prospera, y pudiéramos decir. Pero siempre detrás de ese reposo aparente, el jinete entre los mirtos vela por su pueblo. Cristo nunca deja de interceder aunque parezca que esté callado. Su mediación es la respiración invisible de la iglesia. La escatología amilenial interpreta este pasaje no como un anuncio de paz política y venidera, sino como una declaración del gobierno espiritual y actual del Mesías, que vela hasta que su reino se complete en la nueva Jerusalén. Hermanos, puede que el mundo esté predicando paz y seguridad, pero solamente ese es el preludio del fin de los tiempos. Ese es el preludio, lo que antecede a la ejecución de la justicia divina sobre todos ellos. Y mientras esto esté así, vemos en las Escrituras que la iglesia no está precisamente muy cómoda, sino que en muchos periodos es perseguida y atribulada.
Pero la iglesia que está en ese contexto, perseguida y atribulada, luchando contra la corriente del mundo, debe encontrar paz en el mensaje de Zacarías, en esta visión que él nos da a conocer hoy. Porque el ángel de Jehová está con los suyos. Está con los suyos. Solo que debemos tener la humildad que el profeta mostró en la visión, aquí. Y buscar del Señor para ser enseñados, consolados y protegidos, aún de nuestro propio corazón que tiende a desfallecer cuando atraviesa circunstancias adversas. Dios está en control de todo, pero nosotros, hermanos, debemos rendirnos ante su gobierno. Y quiero cerrar con Romanos 13, 11 al 12, que dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada, dice el apóstol, y vistámonos de Cristo. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor por su palabra.